Fue deseada por un príncipe, rechazada por un ícono, y murió abandonada por todos. A los 16 años, un príncipe puso una corona sobre su cabeza y la llamó su reina. A los 33, Cantinflas, el hombre más famoso de México, se arrodilló ante ella y le rogó que fuera su esposa. A los 62, murió sola en un pasillo de hospital. Ningún productor apareció para despedirse. Su nombre era Irán Eori, y lo que la industria del entretenimiento hizo con esta mujer fue un crimen que nunca fue castigado. Esta es la investigación que estuvo enterrada durante 40 años. Hoy vas a descubrir las 4 verdades que lo cambiaron todo. Escucha bien, porque lo que vas a oír en los próximos minutos destruye la versión oficial de la historia. Primera revelación. Existe una grabación, una entrevista en la que Irán cuenta con su propia voz lo que realmente acabó con su romance con Cantinflas. No fue la carrera, no fue la distancia, fue algo mucho más oscuro y mucho más cobarde. Segunda revelación. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años sobre su hijo Mario Arturo. Un secreto que involucra a una estadounidense, $18,000 en efectivo y un suicidio en una habitación de hotel en la Ciudad de México. Tercera revelación. La carta que Irán guardó hasta el último día de su vida. Una carta que escribió justo después de abofetar a Cantinflas frente a todos, pero que nunca tuvo el valor de enviar. Cuarta revelación. El documento médico que muestra exactamente qué enfermedad la fue consumiendo durante 3 años. Mientras ella se debilitaba, la industria le dio la espalda y fingió que no existía. Te avisaré cuando aparezca cada revelación. Si te vas antes del final, perderás la parte que los ejecutivos de Televisa más intentaron borrar de la historia. Porque esta mujer conquistó 3 continentes. Fue estrella en España cuando España aún no tenía estrellas internacionales. Fue estrella en México cuando México dominaba toda la televisión de América Latina. Cientos de millones de personas la vieron en la pantalla. Y cuando murió, nadie respondió a su teléfono. Nadie la puso en primer lugar, ni una sola vez en 62 años de vida. ¿De dónde venía esta mujer? Irán Eori nació el 21 de octubre de 1938, pero no nació en España, como muchos piensan. No nació en México, nació en Teherán, la capital de la antigua Persia, y su verdadero nombre no era Irán, era Elvira Teresa Eori Sidi. Su padre se llamaba Frederick Emil Eori, diplomático austriaco, destinado en embajadas de Oriente Medio, un hombre culto que hablaba 6 idiomas y que dedicó su vida al servicio diplomático de Austria. Su madre se llamaba Ángela Sidi. Presta atención a este nombre, porque volverá varias veces. Ángela Sidi era una mujer judía sefardí de Estambul, descendiente directa de aquellos judíos que España expulsó en 1492 y que se refugiaron en el Imperio Otomano. Los sefardíes conservaron durante siglos el español antiguo mezclado con hebreo. A eso lo llamaban ladino, y Ángela hablaba ladino con sus padres en las calles de Estambul. Irán Eori nació el 21 de octubre de 1938. Este es un dato confirmado, documentado y repetido en registros oficiales y entrevistas a lo largo de su vida. Lo que casi nadie sabe, o sabe mal, es dónde nació. Durante décadas, muchos creyeron que había nacido en España. Otros aseguraron que era mexicana. Ninguna de esas versiones es verdadera. Irán Eori nació en Teherán, capital de la entonces Persia, hoy Irán. Su nacimiento en ese lugar lejano no fue un detalle exótico ni un capricho del destino. Fue consecuencia directa de la profesión de su padre y del momento histórico que atravesaba Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Su verdadero nombre tampoco era Irán. Fue registrada como Elvira Teresa Eori Sidi. El nombre artístico llegaría muchos años después, cuando su vida ya estuviera ligada a los escenarios, las cámaras y la mirada del público. En octubre de 1938, ella era solo una recién nacida en un mundo que estaba a punto de desmoronarse. Su padre se llamaba Frederick Emil Eori, un diplomático austriaco. Era un hombre culto, disciplinado y profundamente comprometido con su carrera. Hablaba con fluidez alrededor de 6 idiomas y había dedicado su vida adulta al servicio diplomático de Austria. Su trabajo lo llevó a distintas embajadas de Medio Oriente, donde representaba a un país que, en ese momento, aún existía como nación independiente.
La madre de Elvira se llamaba Ángela Sidi. Este nombre es fundamental para entender todo lo que vendrá después. Ángela era una mujer judía sefardí, nacida en Estambul, descendiente directa de los judíos expulsados de España en 1492. Como tantos otros, sus antepasados se refugiaron en el Imperio Otomano, donde conservaron durante siglos su lengua, sus costumbres y la memoria de la tierra perdida. Los sefardíes mantuvieron vivo un español antiguo, mezclado con hebreo, conocido como ladino. Ángela lo hablaba con naturalidad. Era la lengua que usaba con sus padres, la que resonaba en las calles de Estambul, la que transmitía historias de exilio, supervivencia e identidad. Frederick y Ángela se conocieron en 1936, cuando él estaba destinado en la embajada austriaca en Estambul. La historia de su encuentro parece sacada del cine. En un evento social, Frederick vio a una joven sefardí de belleza extraordinaria. La atracción fue inmediata. Se casaron ese mismo año. 2 años después, Frederick fue trasladado a Teherán. Ángela estaba embarazada de su primera y única hija. Aquella niña nacería lejos de Europa, sin saber que incluso antes de abrir los ojos, su vida ya estaba siendo moldeada por decisiones, miedos y controles que la acompañarían hasta el final. Porque Ángela Sidi nunca pondría a su hija en primer lugar. Siempre estuvieron primero sus temores, sus exigencias, sus condiciones. Y ese control, iniciado desde el nacimiento, tendría consecuencias profundas. Consecuencias que empezarían a revelarse muy pronto cuando el mundo se hundiera en el horror del nazismo. En marzo de 1938, 7 meses antes del nacimiento de Elvira, ocurrió un hecho que cambiaría el destino de millones de personas. Adolf Hitler anexó Austria al Tercer Reich mediante el Anschluss. De un día para otro, Austria dejó de existir como país independiente. Las banderas cambiaron, las leyes cambiaron y, sobre todo, las vidas de millones quedaron marcadas para siempre. Frederick Emil Eyori recibió la noticia estando destinado en Teherán. No la leyó en un despacho cómodo de Viena, ni la escuchó rodeado de colegas. La supo lejos de su patria, en un país extranjero, con una esposa embarazada y un futuro que de pronto se volvió incierto. Aquella información lo obligó a tomar una decisión extrema. Frederick renunció a su cargo diplomático. Lo hizo de inmediato. No estaba dispuesto a representar al régimen nazi ni a servir a Hitler. Sabía muy bien lo que significaba. Era un diplomático en la cima de su carrera, con contactos, prestigio y una vida estable. Al renunciar, perdía su trabajo, su nacionalidad efectiva, su protección y cualquier garantía de seguridad. ¿Por qué lo hizo? Porque Frederick había entendido algo que muchos prefirieron ignorar. Había escuchado los discursos de Hitler, había leído la prensa alemana, había visto cómo los judíos eran humillados y perseguidos en Viena tras la anexión. Y su esposa, Ángela Sidi, era judía. Su hija, aún no nacida, sería considerada judía según las leyes raciales nazis. Para Frederick no había alternativa. Quedarse significaba arriesgarlo todo. Huir implicaba empezar desde cero. Eligió empezar desde cero. Así comenzaron 11 años de fuga. 11 años marcados por maletas siempre listas, fronteras cruzadas a toda prisa, documentos improvisados, sobornos silenciosos y un miedo constante que nunca desaparecía del todo. Pero también hubo esperanza, una esperanza terca que los empujó a seguir avanzando. El primer destino fue Francia. Llegaron a París cuando Elvira tenía apenas unos meses de vida. La ciudad parecía un refugio, un respiro. Pero en 1940, cuando las tropas nazis invadieron Francia, el peligro volvió a alcanzarlos. Tuvieron que huir otra vez, sin tiempo de despedidas ni certezas. El segundo destino fue Casablanca, en Marruecos. Sí, la misma Casablanca que años después el cine haría famosa. Durante la guerra, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro para miles de europeos que escapaban del nazismo. Refugiados, espías, diplomáticos caídos en desgracia y familias rotas se mezclaban en sus calles. Elvira pasó allí su infancia desde los 2 hasta los 11 años. Aprendió idiomas jugando en la calle. Escuchó historias de guerra sin entenderlas del todo. Vio llegar familias desesperadas buscando un barco que los llevara a América. Esa infancia de exilio la marcó para siempre. Décadas después,
Cuando la vida volviera a ponerla contra las cuerdas, lucharía con la misma resistencia que había aprendido en Casablanca. Y esa lucha apenas estaba comenzando, porque el final de la guerra no significó el fin del desarraigo. Hay un detalle que Irán Eyori reveló muchos años después, en entrevistas ya tardías, cuando su vida parecía haber pasado por varias existencias distintas. Un detalle pequeño en apariencia, pero que define con claridad quién fue esta mujer desde la infancia. Irán hablaba 7 idiomas. 7. No como adorno cultural ni como habilidad de salón, sino como herramientas reales de supervivencia. Hablaba francés, español, inglés, italiano, portugués, turco y alemán. Cada uno de esos idiomas estaba ligado a un lugar, a una etapa, a una huida o a un aprendizaje forzado por las circunstancias. El alemán fue el primero. Era la lengua de su padre, la lengua de su infancia temprana, la lengua de las canciones de cuna que Frederick le cantaba en Tehelam cuando todavía era una bebé y el mundo no se había vuelto completamente oscuro. Era el idioma del afecto, del hogar y de la protección paterna. Pero el mundo cambió rápido. Las noticias del horror comenzaron a llegar incluso a Casablanca. Relatos fragmentados, voces que hablaban de campos, de trenes, de familias enteras desapareciendo. Aunque era una niña, Irán entendió lo esencial. Entendió que el idioma que había escuchado con amor estaba siendo usado para justificar el exterminio de su gente. Tenía 7 u 8 años cuando tomó una decisión que pocos adultos serían capaces de sostener. Decidió que nunca más volvería a hablar alemán. Nunca. No como gesto simbólico, no como rebeldía momentánea, como una promesa personal que mantendría durante toda su vida. Y la cumplió. Durante más de 60 años, Irán Eyori no pronunció una sola palabra en alemán. Ni una, ni siquiera en privado, ni siquiera cuando su padre seguía hablándole en ese idioma. Lo borró de su vida con una disciplina implacable. El idioma de su infancia quedó sepultado para siempre. Imaginar esa determinación en una niña ayuda a entender su carácter. Para tomar una decisión así, algo tuvo que romperse muy pronto dentro de ella. Algo que la obligó a crecer antes de tiempo y a construir una fortaleza silenciosa que no abandonaría jamás. En 1945, con el final de la guerra, la familia pudo volver a Europa. Se trasladaron a Francia, un país que ya conocían y que representaba una esperanza de estabilidad. Pero la calma no fue inmediata. Todavía faltaba encontrar un lugar definitivo al que llamar hogar. En 1949, cuando Elvira tenía 11 años, llegaron finalmente a Madrid. España era entonces un país pobre, aislado y gris, gobernado por una dictadura. Pero para esa niña que había pasado su vida huyendo, Madrid significó algo distinto. Significó el fin del exilio constante. Allí comenzó una nueva etapa. Una etapa en la que sus idiomas, su educación cosmopolita y su historia la harían destacar sin proponérselo. Sin saberlo, aquella niña refugiada estaba a punto de descubrir que su destino no estaba solo en sobrevivir, sino en ser vista. Y ese descubrimiento cambiaría su vida para siempre. La España a la que llegó Elvira Eyori en 1949 era un país marcado por la posguerra y la dictadura de Franco. Era una nación cerrada al mundo, empobrecida, donde la censura vigilaba las palabras, los gestos y hasta los sueños. Para muchos, aquel lugar era una jaula. Para Elvira, después de años de huida, fue el primer sitio donde pudo detenerse. Madrid no le ofrecía lujo ni modernidad, pero le dio algo fundamental: estabilidad. Por primera vez no hubo maletas listas ni fronteras que cruzar. La niña refugiada empezó a ir a la escuela con regularidad y a desarrollar talentos que habían pasado desapercibidos entre guerras y exilios. Desde muy joven quedó claro que Elvira era extraordinariamente bella. Era bluvia, de ojos azules, con una elegancia natural que mezclaba la herencia sefardí de su madre con la educación cosmopolita de hija de diplomático. Caminaba con una seguridad poco común para su edad, como si estuviera acostumbrada a ser observada, aunque aún no supiera por qué. Pero no era solo belleza. Elvira tenía un talento poco habitual. Tocaba el piano, el acordeón y la guitarra.
Bailaba danza clásica y danza moderna con la misma soltura. Tenía una voz afinada y expresiva, que años más tarde la llevaría a escenarios musicales importantes. Todo parecía fluir en ella con naturalidad, sin esfuerzo visible. Durante la adolescencia empezó a trabajar como modelo en los famosos almacenes Galerías Preciados de Madrid. Las señoras de la alta sociedad madrileña quedaban fascinadas con aquella joven de aspecto exótico que hablaba español con un acento imposible de identificar. No parecía española, pero tampoco extranjera del todo. Se movía como si perteneciera a todos los lugares y a ninguno. A los 14 años llegó su primera oportunidad en el cine. Debutó en la película El Botones toca la flauta, dirigida por José María Forqué. En los créditos aparecía todavía como Elvira Eori. Era un papel pequeño, pero suficiente para confirmar que la cámara la amaba. Había algo en su mirada que atrapaba. Sin embargo, el verdadero giro llegó 2 años después. En 1954, con apenas 16 años, Elvira participó en el concurso Miss Europa, celebrado en el Principado de Mónaco. Subió al escenario frente a un jurado acostumbrado a ver belleza todos los días. Aristócratas, artistas y empresarios difíciles de impresionar. Pero aquella joven no se parecía a ninguna otra. Había nacido en Persia, crecido en Marruecos, tenía sangre austriaca y sefardí. Hablaba 7 idiomas y caminaba como si el mundo le perteneciera. El jurado quedó cautivado. Lo que ocurrió después parece inventado, pero está documentado. El propio príncipe Rainieri III de Mónaco fue quien le colocó la corona de Miss Montecarlo con sus propias manos. El mismo príncipe que 2 años después se casaría con Grace Kelly y convertiría a Mónaco en sinónimo de glamour. Para Elvira aquel momento lo cambió todo. Siempre diría que ahí comenzó su verdadera vida. Ese día dejó de ser Elvira. Ese día empezó a ser Irán Eori. Y sin saberlo, también comenzó el largo camino que la llevaría del éxito absoluto a un destino mucho más solitario. Durante los años 60, Irán Eori conquistó España. No fue una fama pasajera ni un éxito aislado. Se convirtió en una de las actrices más populares del cine español. Una presencia constante en pantallas y cartelas. Protagonizó más de 30 películas de distintos géneros, comedias, dramas y musicales. Su rostro era reconocible en todo el país. Trabajó con algunos de los nombres más importantes del espectáculo español. Compartió proyectos con Los Bravos, el grupo que triunfó en toda Europa con la canción Black is Black, e incluso realizó giras con ellos. Actuó junto al dúo dinámico en Una chica para dos, con Paco Martínez Soria en ¿Qué hacemos con los hijos? Y con Tony Leblanc y Concha Velasco en Fray Escoba. España la adoraba. En 1964 llegó uno de los momentos más importantes de su carrera musical. Ganó el Festival de Benidorm, uno de los concursos más prestigiosos del país. Interpretó la canción Eternidad junto a José Casas y recibió la Sirenita de Oro. Fue un hecho histórico. Una mujer nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austriaca y sefardí, cantando en un español perfecto y conquistando el festival musical más importante de España. Grabó varios discos de música romántica que hoy son piezas de colección. Su voz transmitía emoción y cercanía. Cada nota parecía cargada de historia. Sin embargo, la fama siempre tiene un precio, y en 1967 ocurrió algo que marcaría su carrera para siempre. Ese año participó en un programa especial de televisión titulado Historia de la frivolidad, dirigido por Narciso Ibáñez Escalrado. Era una sátira brillante sobre el erotismo y la censura a lo largo de los siglos. En una de las escenas más recordadas, Irán apareció vestida con una armadura medieval completa. Frente a millones de espectadores, comenzó a quitarse lentamente cada pieza hasta quedar en bikini. Fue el primer striptease transmitido en la televisión española. El escándalo fue mayúsculo. El censor oficial amenazó con dimitir. El programa se emitió pasada la medianoche, después del himno nacional. Aún así, millones lo vieron. Al día siguiente, todo el país hablaba de la mujer de la armadura. Visto hoy era una escena muy moderada, pero en la España franquista fue una revolución.
Irán recibió duras críticas de sectores conservadores y admiración de quienes la vieron como un símbolo de libertad. Algunos historiadores creen que este escándalo influyó en su decisión de abandonar España. 2 años después, recibió una propuesta que cambiaría su vida para siempre. La propuesta vino de Yolanda Vargas Dulce, la mujer más poderosa del entretenimiento mexicano de la época. Creadora de historias legendarias como Memín Pinguín, Yolanda quería a Irán Eori para protagonizar la versión cinematográfica de su personaje más famoso, Rubí. El papel parecía hecho a su medida. Rubí era una mujer de belleza extraordinaria, ambiciosa, manipuladora y despiadada, capaz de destruir amistades y familias enteras con tal de alcanzar riqueza y poder. Irán aceptó el proyecto. Llegó a México en 1969 pensando que sería un trabajo temporal. Unas semanas de rodaje, un buen cheque y regreso a España. Pero algo ocurrió. Se enamoró del país, del clima, de la comida, de la gente y de las oportunidades que se abrían ante ella. México vivía una época dorada del cine y la televisión. Necesitaba actrices como Irán. La película Rubí fue un éxito rotundo en toda América Latina. Aunque su voz tuvo que ser doblada por la actriz Norma Lazareno debido a su acento español, el público la adoró. Lo que iba a ser un viaje corto se convirtió en una decisión de vida. Irán decidió quedarse. México se transformó en su segunda patria. Aprendió a amar los tacos, los chiles, los sabores intensos que quemaban y atraían al mismo tiempo. Se acostumbró a la eterna primavera de la Ciudad de México, a los volcanes visibles desde las azoteas, a los jacarandás floreciendo en marzo. Los mexicanos la recibieron con los brazos abiertos. No importaba que fuera extranjera, la adoptaron como propia. Querían verla en la pantalla, reconocerla en la calle, saludarla con cariño. Sin saberlo, México no solo le daba trabajo, le estaba preparando el encuentro que marcaría su vida para siempre. Fue durante la grabación de la telenovela El amor tiene cara de mujer. Se transmitió entre 1971 y 1973 y tuvo una duración extraordinaria para la época, casi 1000 episodios. Irán compartía escena con Irma Lozano, Lucy Gallardo y Silvia Derbez. Formaron un grupo unido, una amistad que duraría décadas. Irán siempre dijo que fue su telenovela favorita, no por la historia, sino por las mujeres con las que trabajó. Se convirtieron en una familia. Pero fue en los pasillos de Televisa donde ocurrió algo más. Allí conoció al hombre más famoso de México, Mario Moreno, Cantinflas. Él tenía 60 años, ella 33. Cantinflas había enviudado en 1966. Su esposa Valentina Ivanova había muerto de cáncer tras una larga enfermedad. La había amado profundamente. Su muerte lo sumió de una depresión de años. Cuando conoció a Irán, algo se encendió dentro de él. La atracción fue inmediata. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, aquel encuentro daría inicio a una de las historias de amor más intensas, dolorosas y silenciosas del mundo del espectáculo mexicano. Aquí aparece la primera de las verdades que casi nadie se atreve a contar sobre Irán. No está escrita en documentos oficiales ni en biografías autorizadas, pero circuló durante años en los pasillos de la industria mexicana, en voz baja, como un secreto incómodo. Muchos se preguntaron qué vio Cantinflas en Irán. Los cronistas de la época ofrecían explicaciones evidentes. Era bludia, de ojos azules, elegante, culta y cosmopolita. Todo eso coincidía con los gustos conocidos del comediante. Pero quienes lo conocían bien sabían que había algo más, algo mucho más profundo. Irán tenía un parecido notable con una mujer que había marcado la vida emocional de Cantinflas. Esa mujer se llamaba Natasha Hellman. Natasha era la esposa de Jack Hellman, socio, amigo íntimo y cerebro financiero del imperio de Cantinflas. Jack y Mario Moreno compartieron negocios, lealtades y silencios durante gran parte de sus vidas. Natasha era una mujer europea, bludia, de ojos claros, elegante y culta. Tenía una presencia sobria y una inteligencia que imponía respeto. Y según quienes estuvieron cerca del comediante, Cantinflas estuvo secretamente enamorado de ella durante toda su vida. Un amor imposible, silencioso y nunca confesado en público. Era la esposa de su mejor amigo, una frontera que nunca cruzó.
un sentimiento que jamás pudo convertir en realidad. Y cuando apareció Irán Eori, muchos vieron en ella un reflejo, una versión posible de aquello que siempre había deseado y nunca pudo tener. Irán reunía las mismas características, pero sin la traición. Era la mujer que podía amar sin romper códigos, sin destruir amistades, sin cargar con una culpa irreparable. Para Cantinflas, Irán no solo era una mujer extraordinaria, era la materialización de un deseo postergado durante años. Ella no sabía nada de esto al principio, solo sentía el amor intenso, cuidadoso y constante que él le ofrecía. Flores diarias, cartas escritas a mano, joyas, vestidos diseñados especialmente para ella. Cada detalle buscaba transmitirle que era única. Le escribía cartas largas, con una caligrafía impecable, donde hablaba de sus sentimientos, de un futuro juntos, de una vida compartida. Irán le creyó. Por primera vez sintió que alguien la ponía en primer lugar. Pero había un obstáculo insalvable. Ese obstáculo era su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova. Oficialmente, el niño era adoptado. Esa era la versión pública, repetida durante años en entrevistas y comunicados. La verdad era otra. Mario Arturo era hijo biológico de Cantinflas. Su madre se llamaba Marion Roberts, una joven estadounidense de 21 años que había llegado a México buscando una oportunidad en el cine. Era joven, ingenua, y se cruzó con Mario Moreno en el momento equivocado. Tuvieron una relación breve. Ella quedó embarazada. Lo que siguió fue un arreglo que hoy resulta impensable, pero que en los años 50 no era tan raro. Cantinflas pagó $18,000 en efectivo para quedarse con el bebé. Marion firmó documentos y desapareció de la vida de su hijo para siempre. El dinero se acabó rápido. Las malas lenguas decían que cayó en las drogas. Años después, Marion Roberts murió al arrojarse desde la ventana de un hotel en la Ciudad de México. El caso se cerró como suicidio. No hubo investigación. No hubo titulares. Fue borrada de la historia. Mario Arturo creció creyendo que era adoptado. No supo la verdad hasta 1978, cuando alguien le mostró documentos. Esa revelación lo marcó profundamente. Pero incluso antes de conocerla, algo dentro de él ya estaba roto. Ese niño cargaba una herida invisible. Y esa herida estaba a punto de estallar cuando su padre intentó rehacer su vida. En 1971, cuando Cantinflas comenzó su relación con Irán Eori, Mario Arturo tenía 11 años. Aunque aún no conocía la verdad sobre su origen, reaccionó con una hostilidad que iba más allá de los celos normales de un hijo. Desde que descubrió el romance, inició una campaña de acoso constante contra Irán. La trataba con desprecio delante de su padre, la ignoraba en público y lanzaba comentarios crueles. Decía cosas que un hijo nunca debería decir a su padre. Le repetía que era demasiado viejo para ella. Se burlaba de su aspecto. Llegó a insinuar que una mujer como Irán estaría mejor con él que con su propio padre. Eran palabras violentas, humillantes, dichas por un niño que sabía exactamente dónde herir. Irán intentó acercarse, trató de ganarse su confianza, de demostrarle que no venía a reemplazar a nadie, pero Mario Arturo la rechazaba con frialdad. En la mesa se levantaba cuando ella se sentaba. Respondía con monosílabos o fingía que no existía. Cantinflas intentaba mediar, pero cada vez que defendía a Irán, el niño montaba escenas. Llantos, gritos, amenazas de irse de casa. Sabía manipular la culpa de su padre, sabía que era su punto débil. La situación se deterioró año tras año, hasta que en 1973 ocurrió lo irreversible. Mario Arturo tenía 13 años, cuando tras una discusión, miró a su padre, a los ojos, y le dijo que si se casaba con Irán, se quitaría la vida para reunirse con su madre. Cantinflas se derrumbó. El hombre que había enfrentado estudios, políticos y censores no pudo enfrentar a su hijo. Ya había perdido a Valentina, cargaba con el secreto de Marion Roberts, no podía perder también a Mario Arturo. Tomó entonces una decisión devastadora. Propuso a Irán seguir como amantes en secreto, sin matrimonio, sin vida pública, sin futuro compartido. Era su única salida. Y una vez más, Irán entendió que nadie estaba dispuesta a ponerla en primer lugar. Irán escuchó la propuesta en silencio. Frente a ella estaba Mario Moreno, el hombre que amaba, el comediante más famoso de México, el ídolo nacional que hacía reír a millones. Pero en ese momento no vio a Cantinflas.
Vio a un hombre asustado, a un hombre incapaz de enfrentar a su propio hijo, a un hombre que le estaba pidiendo que aceptara vivir escondida, le estaba pidiendo que fuera una sombra, que renunciara a su dignidad, que aceptara un amor a medias, clandestino, sin nombre y sin futuro, que sacrificara su vida pública, su deseo de formar una familia y su derecho a ser elegida sin condiciones. Irán entendió algo con una claridad brutal. Si aceptaba esa propuesta, se traicionaría a sí misma para siempre, y esa traición sería peor que cualquier soledad. Entonces tomó la decisión más difícil de su vida. No aceptó. Aquí llega la tercera revelación, una de las más sorprendentes de toda esta historia. Irán abofetó a Mario Moreno, al hombre más querido de México, al rostro que aparecía en murales, billetes y recuerdos colectivos. Le cruzó la cara con una bofetada seca, sonora, imposible de ignorar. El sonido debió resonar en todo el apartamento. No fue un gesto impulsivo, fue una decisión, un punto final. Después le dijo que se fuera de su casa, que no la buscara nunca más. Palabras exactas que ella misma repetiría años después cuando le preguntaron qué había ocurrido. No estaba dispuesta a ser la amante eterna de nadie, no iba a vivir escondida como si hubiera hecho algo vergonzoso. No iba a renunciar a su dignidad por un hombre que no tuvo el valor de enfrentar a un adolescente de 13 años. Cantinflas se fue, con la mejilla roja y el corazón roto. No miró atrás. Esa noche, cuando la puerta se cerró y el silencio llenó el apartamento, Irán se sentó en su escritorio, tomó papel y pluma y comenzó a escribir una carta. Una carta que nunca enviaría. Una carta que guardaría hasta el día de su muerte. Quienes la leyeron después dijeron que era devastadora. No por reproches, sino por honestidad. En esas páginas convivían el amor y el orgullo, la herida abierta y la dignidad intacta. Le decía que lo amaba, que probablemente lo amaría siempre, que había sido el hombre más importante de su vida, pero también le decía que valía más que un escondite, que merecía ser presentada con orgullo, no ocultada como un secreto incómodo, que si él no podía darle eso, entonces no podía darle nada. La carta terminaba con una frase que Irán nunca repitió en público, pero quienes la leyeron jamás olvidaron. Prefería el dolor de perderlo a la humillación de tenerlo a medias. Esa carta quedó guardada en un cajón durante 29 años, un testimonio silencioso de la única vez en su vida en la que se puso a sí misma en primer lugar. Y esa elección, aunque la salvó, también la condenó a una soledad que apenas comenzaba. Pasaron 20 años. 20 años sin tocarse, sin llamarse, sin buscarse abiertamente. 20 años en los que sus vidas siguieron caminos paralelos dentro de la misma ciudad. Él continuó haciendo películas que cada vez atraían menos público. Ella protagonizó telenovelas que se volvían cada vez más exitosas. Se cruzaban en eventos de la industria, se saludaban con cortesía fría y fingían que nada había pasado. Pero todos lo sabían. En los pasillos de Televisa, la historia se contaba en voz baja. La actriz que abofeteó a Cantinflas, la mujer que se negó a ser amante, la única que se atrevió a decirle no. Su nombre circulaba envuelto en una mezcla de admiración y desconcierto. En algún momento, nadie sabe exactamente cuándo ni cómo, se perdonaron. Tal vez fue una llamada telefónica, tal vez un encuentro casual en algún acto público, tal vez una carta que sí llegó a su destino. Lo cierto es que retomaron el contacto, no como amantes, sino como algo más difícil de definir. Una amistad cuidadosa, cargada de afecto, respeto y límites claros. Nunca volvieron a cruzar ciertas líneas. Cada uno entendió el lugar que ocupaba en la vida del otro. Había cariño, memoria compartida y una herida que ya no sangraba, pero tampoco desaparecía del todo. En abril de 1993, Cantinflas murió. Tenía 81 años y padecía cáncer de pulmón. Hacía tiempo que no filmaba, pero seguía siendo un símbolo nacional. El país entero lloró su muerte. Multitudes acudieron a despedirlo. Las imágenes recorrieron México y el mundo. Entre la multitud estaba Irán Eury. Los periodistas la reconocieron de inmediato. Micrófonos y cámaras se acercaron. Querían saber qué sentía. Querían una frase, un titular. Irán habló con una serenidad que revelaba mucho más de lo que decía. Afirmó que siempre lo había amado, que había significado todo en su vida, que le había dado momentos que no se olvidan y que permanecerían para siempre en su corazón. No hubo reproches, no hubo rencor,
Solo una verdad simple y desnuda. 25 años después de conocerse, 20 años después de la bofetada, y todavía lo amaba. Si se habían perdonado del todo, nadie lo sabe con certeza, pero mantuvieron una relación de afecto hasta el final. Un vínculo que sobrevivió a la separación, al orgullo y al dolor. Un amor que no pudo vivirse, pero que tampoco murió del todo. Con la muerte de Cantinflas, se cerró una etapa fundamental en la vida de Irán. Parecía el final de una historia larga y dolorosa, pero en realidad era solo el comienzo de otro tipo de soledad, una más silenciosa, una que no venía del amor perdido, sino de las fuerzas que, desde siempre, habían controlado su vida desde la sombra. Aquí aparece la ironía más cruel de toda esta historia. Para entenderla, hay que volver al nombre que quedó marcado desde el inicio. Ángela Sidi, la madre de Irán, la mujer que estuvo presente en cada decisión importante durante 64 años. Ángela Sidi tenía dos requisitos absolutos para aceptar a cualquier hombre que se acercara a su hija. No eran sugerencias ni deseos, eran condiciones innegociables. El primero era que el hombre debía ser judío. El segundo, que debía ser millonario. Ningún otro criterio importaba. Desde que Irán era adolescente, cada vez que aparecía un pretendiente que no cumplía esas condiciones, Ángela reaccionaba del mismo modo. Hacía las maletas y se llevaba a su hija a otro país. Lo hizo en Argentina, lo hizo en Italia, lo hizo en España. Destruyó romances antes de que pudieran crecer. Separó parejas. Controló cada aspecto de la vida sentimental de Irán con una mezcla de miedo, culpa y autoridad absoluta. Cantinflas era el único hombre que cumplía ambos requisitos. Era judío sefardita como ella, y era uno de los hombres más ricos de México. Fue el único hombre en toda la vida de Irán al que Ángela aprobó sin reservas. El único. Y fue precisamente ese romance el que no pudo concretarse. No por la madre, por el hijo. La historia se repitió de manera cruel. Ángela había destruido relaciones mediante el control. Mario Arturo destruyó el único romance que ella aceptaba mediante el chantaje. Irán quedó atrapada entre dos voluntades que querían dirigir su vida, y el resultado fue el mismo. Nunca se casó con nadie. Después de perder a Cantinflas, Irán se refugió en el trabajo. Era el único espacio que su madre no podía quitarle. El trabajo era su libertad. Entre 1974 y 1977, protagonizó Mundo de Juguete, la primera telenovela infantil de larga duración en México. Fue un fenómeno que cambió la televisión latinoamericana para siempre y la consolidó como una estrella continental. En 1981, Irán volvió a enamorarse. El hombre se llamaba Carlos Mondén, actor y comediante mexicano de origen chileno. Se conocieron trabajando en televisión y teatro. Había cariño, respeto y una conexión tranquila. Comenzaron una relación que duraría más de 20 años. Carlos se mudó al apartamento de la colonia Nápoles. Vivieron juntos como pareja. Él la acompañó en los años de éxito y también en los momentos difíciles, cuando la enfermedad comenzó a manifestarse. Carlos era distinto a Cantinflas en todo. No era famoso, no era millonario, no era el centro de atención. Era un hombre normal que amaba a una mujer extraordinaria. Y eso era exactamente lo que Irán necesitaba. Pero nunca se casaron. Ángela Sidi se negó. Carlos no era judío, no era millonario. Para ella, era inferior. Lo menospreciaba constantemente. Le hacía la vida imposible. Y Carlos aguantó. Amaba a Irán lo suficiente para soportar a su madre y aceptar que jamás serían marido y mujer. Ángela, ya anciana, se convirtió en lo que muchos llamaron una inválida tirana. Desde una silla ejercía el mismo control que siempre había ejercido. La historia volvía a repetirse. Como Mario Arturo había controlado a su padre con amenazas, Ángela controlaba a Irán con culpa y manipulación. Y lo peor todavía estaba por llegar. Aquí llegamos a la cuarta y última revelación, la más dura de todas,
la que explica cómo terminó la vida de una mujer que lo tuvo todo y al final se quedó casi sin nada. En 1999, Irán Eori sufrió un edema cerebral que la mantuvo hospitalizada durante semanas. Los médicos realizaron estudios exhaustivos, resonancias, tomografías, análisis de todo tipo. El diagnóstico fue devastador. Padecía la enfermedad de Binswanger, una forma rara de demencia vascular. La enfermedad de Binswanger ataca los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y destruye poco a poco la materia blanca que conecta las distintas áreas cerebrales. Provoca deterioro cognitivo, pérdida de memoria, dificultades para caminar y, con el tiempo, la pérdida total del control del cuerpo. No tiene cura. Solo puede frenarse temporalmente. Al final, siempre gana. Irán tenía 60 años. Todavía soñaba con actuar. Todavía se sentía joven por dentro. Cuando le dijeron que su cerebro se estaba muriendo lentamente, el golpe fue brutal. Una amiga cercana contó que Irán dijo algo que lo resumía todo, que su cuerpo le estaba traicionando, pero que mientras pudiera hablar y moverse, seguiría trabajando. Primero perdió movilidad en las piernas, necesitó un bastón, luego el brazo de Carlos o de su madre. Caminar, algo que antes hacía sin pensar, comenzó a requerir concentración absoluta. Después, el lado derecho de su cuerpo empezó a debilitarse. La mano que había firmado miles de autógrafos dejó de responder. Como si eso no fuera suficiente, los médicos detectaron también un tumor cerebral, gliomatosis cerebri, un cáncer agresivo que se infiltra en el tejido sano. Ese tumor sería la causa directa de su muerte. Pero lo peor no fue la enfermedad. Lo peor fue el abandono. A pesar de todo, Irán quería seguir actuando. El escenario era su vida, las cámaras, su hogar. Sin embargo, el teléfono dejó de sonar. Los productores ya no pensaban en ella. Los guiones dejaron de llegar. La industria que la aclamaba durante 30 años fingió que no existía. En el año 2000, intentó revivir el espectáculo teatral Viva México y Olé. Había sido un éxito años antes. Esta vez fue distinto. El público no llenó el teatro. Las deudas se acumularon. Tuvo que cerrar el show, despedir a su gente y enfrentar a los acreedores. El fracaso la hundió en una depresión profunda. A partir de entonces, desapareció para la industria, pero no para todos. En sus últimos años, sin trabajo y con el cuerpo fallándole, comenzó a dar clases gratuitas de actuación en zonas marginadas de la Ciudad de México. Iba a colonias pobres, se sentaba con niños y les enseñaba a proyectar la voz, a perder el miedo, a creer en sí mismos. No cobraba nada. Era su forma de dar cuando ya nadie le daba nada. Su última aparición en televisión fue en 2001, en Aventuras en el Tiempo. Un papel pequeño, una despedida silenciosa. El viernes 8 de marzo de 2002, se desmayó en su apartamento. Carlos la encontró en el suelo. Fue llevada al hospital inglés. Sufrió una hemorragia cerebral masiva. 2 días después, el domingo 10 de marzo, a las 7:35 de la mañana, Irán Eori murió. Tenía 62 años. Su funeral fue discreto. Muy pocos asistieron. La mujer que había conquistado 3 continentes se fue casi en silencio. Nadie la puso primero, excepto una vez, una sola vez, cuando eligió la dignidad antes que el amor. Y esa elección le costó todo. Irán Eori conquistó 3 continentes, fue deseada por príncipes y amada por íconos, pero murió sola, olvidada por la misma industria que la convirtió en estrella. Esta es la historia que intentaron borrar, la historia de una mujer que lo dio todo y no recibió nada a cambio. Una mujer que merecía ser recordada, no solo por el brillo que tuvo, sino por la injusticia que sufrió. Si llegaste hasta aquí, es porque entendiste que esta no es solo la historia de Irán Eori. Es la historia de cuántas personas brillantes la industria del entretenimiento utilizó, explotó y descartó cuando ya no le servían. Es una historia que se repite una y otra vez, pero que rara vez alguien tiene el valor de contar con todos los detalles. Pasé meses investigando cada documento, cada entrevista,
cada testimonio para traer esta verdad hasta ti. Porque historias como la de Irán no pueden seguir enterradas, porque el silencio es cómplice de la injusticia, y porque alguien tiene que decir los nombres, mostrar los documentos y exigir que la memoria de esta mujer sea respetada. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué te pareció este video? ¿Conocías la verdadera historia de Irán Eori? ¿Crees que la industria del entretenimiento ha cambiado o sigue haciendo lo mismo con otras personas? Deja tu comentario aquí abajo. Quiero leer cada opinión, cada reflexión, cada historia que tengas para compartir. Si este video te impactó, si crees que más personas necesitan conocer esta historia, entonces suscríbete al canal, porque aquí no contamos las historias oficiales. Contamos las historias que intentaron esconder, las historias que incomodan, las historias que necesitan ser contadas. Y activa la campana de notificaciones, porque muy pronto traeré más investigaciones como esta, historias de estrellas que brillaron, sufrieron y fueron olvidadas. Historias que merecen ser rescatadas del silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por honrar la memoria de Irán Eori con tu atención. Y recuerda, mientras haya alguien que cuente estas historias, nunca estarán verdaderamente enterradas. Hasta el próximo video.